Entonces, vamos a decir que la psiquiatría forense nos va a poder ayudar con el conocimiento en el campo para determinar si una persona puede ser o no puede ser culpable y, perdón, puede ser juzgado o no. En el caso, si se demostrara que una persona está falta de sus capacidades, no podrá ser juzgada, ¿no? La química legal o química forense es la rama de la química que estudia las interacciones entre compuestos naturales, orgánica e inorgánica existentes en la escena de un crimen, como pigmentos, trozos de tela, vidrio, restos de objetos de arte, pólvora, sangre, tejidos, que nos van a ayudar también a poder esclarecer algún hecho en el cual se haya cometido un delito. Por ejemplo, si se encuentra, por ejemplo, una escena del crimen, sangre, esto hay que determinar si es sangre de la víctima o tal vez sea sangre del agresor. En el caso, por ejemplo, si hubiera habido una riña, una pelea, se puede encontrar dos tipos de sangre para poder identificar a la otra persona. Lógicamente, la química legal va a poder realizar los estudios correspondientes en el caso de tipo de sangre o más avanzado como el ADN para poder identificar con claridad la procedencia y de quién es la sangre correspondiente. La penología es otra rama del derecho penal también muy importante, la cual va a coadyuvar en lo que va a ser el trabajo de la ejecución de la pena, ¿no? En esta circunstancia, una vez que una persona ha sido juzgada y ha sido encontrada culpable, la penología va a estudiar, se va a encargar del cumplimiento de la pena y también un área importante que se refiere también a la penología, la, la, la reinserción del ciudadano después de haber cometido, o perdón, de haber pagado su castigo, tratando de devolver a la sociedad una persona que ha pagado su pena y dentro de esa lógica puede aportar y puede volver a ser parte de la sociedad. Muchas veces uno cuando conoce a una persona que ha cometido un delito y ha entrado a la cárcel, lo tenemos con cierta duda, con cierta desconfianza, ¿no? Porque pensamos de que cualquier momento podría cometer nuevamente un ilícito. Pero dentro de la lógica, una vez cumplida su condena, esta persona es igual que cada uno de nosotros. Pero también es otra la realidad en la cual muchas veces vemos de que los criminales en nuestro país no se rehabilitan, sino todo lo contrario, como algún momento comentó alguno de sus compañeros, estos se convierten en delincuentes avesados. ¿Algún comentario tal vez sobre este punto? Otro aspecto también del derecho penal es la política criminal. Se entiende por política criminal como el conjunto de respuestas que el Estado adopta para hacer frente a las conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y los derechos de los residentes dentro del territorio. Gracias a la política criminal, se pueden realizar diferentes análisis para determinar
si una pena es suficientemente fuerte para castigar a una persona o algún delito, en algunas circunstancias se puede agravar o se puede disminuir el castigo, o en el caso también si se encontraran hechos que constituyan un daño a un bien protegido, la creación de nuevos delitos. Hasta ahí lo que tendríamos que ver el día de hoy respecto al derecho penal. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario, por favor, sobre este primer tema del derecho penal? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Continuemos. Ahora vamos a ver el tema número 2, que es las ciencias penales. En este tema vamos a ir un poco desarrollando lo que han sido de las diferentes corrientes en el derecho penal que han dado vida, lógicamente, a nuestra materia. Desde diversas perspectivas vamos a ir viendo cómo se ha concebido esta nuestra materia. Las ciencias penales identifican al delito y le dan significado como violación o el desconocimiento de los bienes o valores jurídicamente protegidos. Es un hecho antijurídico, es un hecho contrario a la ley y es necesario adecuar a la conducta penal. Es un fenómeno jurídico, social, natural, cultural, no solo interesa al derecho penal, sino a varias ciencias. De ahí es que hablamos de las ciencias penales, cada una enfoca al delito, al delincuente y a la pena desde su ámbito, desde su perspectiva propia. Entonces, las ciencias penales tratan de ver al delito, pero desde cada uno de su perspectiva. Es por eso que vamos a ir viendo las diferentes escuelas, las tres más importantes, ¿no? Que nos van a enseñar cómo estas observaban, identificaban a lo que es el delito. Las ciencias penales son el conjunto de conocimientos relativos al delito, delincuente, la pena o sanción y a los demás medios de defensa contra la criminalidad, que estudian el problema del delito desde un ángulo puramente jurídico. Las demás disciplinas lo hacen desde diversos puntos de vista. Se estudia el delito como fenómeno social, natural, que se lo estudia con diversos métodos. Aquí es importante entender al delito como fenómeno que afecta, que se realiza dentro de lo que es la sociedad. Según Luis Jiménez de Azúa, enciclopedista, cuando observa la enciclopedia de ciencias penales, hemos visto lo que es la criminología, la criminalística, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario y las ciencias auxiliares, un poco que tratan de estudiar lo que es el delito al delincuente y cómo coadyuvar a lo que es el trabajo de su represión y castigo. Todas estas, lógicamente, buscan el darle la solución al problema social que enfrentan los ciudadanos, las personas, cuando se comete un delito. Si no hubiera delitos, lógicamente, no habría la necesidad de hacer un estudio del delincuente, la pena y el delito. ¿Verdad?
Vamos a ir saltando un poco esto, ya que hemos visto en el tema anterior, la criminología, lógicamente, desde su perspectiva, va estudiando a la criminología, al criminal, desde diversos ámbitos antropológicos, como lo hacía eh, la escuela clásica, que trataba de estudiar referente a ciertos rasgos físicos, ¿no? Ahí se hablaba, por ejemplo, del hombre musculoso, del hombre con ciertas deformidades en el rostro, que van señalando lógicamente aspectos físicos, pero si nos vemos en la vida real, vemos de que los delincuentes no se pueden encasillar sobre ciertos aspectos físicos que anteriormente se los tenía. Respecto a los temas del medio ambiente que los rodea, social, cultural, son aspectos que también han sido estudiados, pero no son concluyentes. En algún momento se creía que, por ejemplo, la familia era importante en el desarrollo de un criminal. Si una persona era criada y educada en un ámbito en el cual habían personas que cometían delitos, este se convertía en criminal. Pero también vemos la realidad diferente, ¿no? Que hay personas que son criadas en familias estables, pero en algunos casos salen personas que van a cometer delitos, ¿no? César Lombroso, Enrico Ferri, uno de los más importantes representantes de la criminología, cada uno desde su perspectiva ha tratado de ver cuáles eran las circunstancias que veían o que podían establecer un aspecto común frente a los delincuentes. César Lombroso buscaba los orígenes biológicos del criminal, mientras que Ferri veía factores fisiológicos. Cada uno en su momento fue un avance importante para el estudio de el delincuente, pero también fue evolucionando y se fue descartando unas y otras, ¿no? ¿Ustedes creen que el aspecto económico entre lo que son los del medio ambiente que rodea al delincuente, ustedes creen que el tema económico, el tema educativo, la familia, son elementos que influyen en la comisión de un delito? Hay mucho que se tiene que hablar ahí, ¿no, Doc? Porque en realidad, si la familia, sin la familia, en el seno familiar, prácticamente papá, mamá empiezan a cometer delitos, lógico, que los chicos también crecen en ese ambiente de maldad, en ese ambiente de crímenes, de robos. Ya estamos hablando también, ¿no? De personas, de los padres, de que estén alcohólicos, ¿qué vamos a querer? Los hijos sí o sí van a ser alcohólicos. Personas que hacen riñas, peleas, etcétera, etcétera. Lógico que también los chicos que van a aprender, que van a creer ellos que todo está bien, que es normal. Y automáticamente ellos, ¿cómo crecen? Crecen que, como los han educado en la casa. Ya. ¿Y el aspecto económico? Bueno, en el aspecto económico, Doc, ya hay mucho por hablar, ¿no? Muchas veces por la necesidad, sí, se roba, se hace muchas cosas, pero también se ha determinado hoy en día de que personas que tienen
un nivel económico no más bueno, ya vaya que los hijos o algún miembro de la familia también creo que quieren experimentar cosas que no han hecho y, y bueno, salen de ahí delincuentes. Creo que no es factor predominante, sino creo que es factor de educación, según yo. Ahora, vemos tema de la educación. En algún momento se decía que la educación también es un elemento importante a tomar en cuenta en la comisión de ilícitos, porque una persona que conoce, que sabe, eh, no va a cometer delitos, pero vemos que también es un elemento que sí importa, pero también no es preponderante, porque ahí estaríamos hablando de que en las cárceles solo tendrían que haber personas ignorantes. Hay de todo, ¿no? Personas cultas, personas que en algunos casos han cometido delitos por necesidad o en algunos casos por otros elementos, ¿no? Como la codicia, por señalar algunos. Y el tema, por ejemplo, eh, de la raza, ¿creen que influye? Bueno, yo creo que influye de cierta manera porque nos damos cuenta cuando nosotros somos muy racistas, muy clasistas, no se olvides que empezamos a diferenciarnos de las otras personas. Y los otros, lógico que me imagino que se sienten pues desplazados, desclasados, no sé, se sienten inclusive fuera del círculo social. Automáticamente me imagino que es nosotros que empujamos a ello. Ahora, de que influye, influye, porque imagínense, personas que nosotros mismos los estamos desplazando de la sociedad, que los estamos ignorando, ¿ya? ¿Cómo se pueden sentir? ¿Cómo van a ser? ¿Ya? Y quiera o no quiera, estas personas se sienten pues en un mundo donde no creen ser parte de ese mundo. ¿Qué es lo que hacen? Ya, primero los señalamos, después los desplazamos, no queremos estar cerca de ellos, ya, el trabajo, los ignoramos, creo que hasta cositas nos da muchas veces acercarnos a ellos. ¿Y qué es lo que tienen que realizar? También ellos tienen que comer, tienen servicios básicos que cumplir, tienen familia. Y por lo tanto, ellos al no sentirse útiles en la sociedad o prácticamente que la sociedad los vea como lacra, porque mi trabajo les queremos dar, ¿qué hacen? Tienen que empezar a robar para poder dar de comer a la familia. Ya. ¿Ustedes creen que el tema, por ejemplo, del sexo del criminal influye en la comisión del delito, según la criminología? Según la criminología, sí, porque se dio, ¿no?, los casos de que los criminales mayormente son varones. Y ahí también Ya. se dio también el estudio, ¿no?, de que en todo el mundo, las cárceles, hay muchas cárceles de varones con respecto a las de mujeres. La relación no es proporcional. Ah, dentro de la lógica se tiene de que eh, hay más delincuentes varones que mujeres. Correcto, ¿Sí? doctor. Es algo negativo para todos los hombres, ¿no? Ahora, también se ha demostrado de que, si bien es cierto de que hay algunos delitos son cometidos por los hombres, pero también hay otros delitos que son claramente visibles que lo cometen las mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la prostitución, es un delito que casi, bueno, en nuestro país no es un delito, ¿no? Pero en otros países es considerado delito y lógicamente es, pues, un delito cometido por casi un porcentaje alto de mujeres en contra de los hombres, ¿no? Por señalar algunos hechos para ir comparando. El tema, por ejemplo, del clima, ¿ustedes creen que afecta también en la comisión de los delitos? Un clima frío, por ejemplo, como el altiplano, un clima templado como el de los valles o cálido como en el oriente, ¿influenciará en la comisión de los delitos?
doctor. Marco. Eh, bueno, habíamos nosotros también, ¿no? Tocado ese punto en cuanto al factor climático. Eh, en nuestro país se ve justamente, ¿no? Con gran claridad el tema del Oriente, ¿no? Cómo implica también el clima en los jóvenes hoy en día. Es un despertar más temprano, ¿no? En cuanto eh, a las tendencias sexuales, a todo, bueno, a todo ámbito, ¿no? Que tenga que ver con el aspecto sexual. Y esto implica, ¿no? El tema también de violaciones, despierta el tema también de incluso secuestros, eh, cosa que a diferencia, ¿no? De la zona altiplánica o incluso valles, no es tanto. En ese sentido, creo que el factor climático influye. Dentro de esa lógica y dentro de ese análisis, concebiríamos de que en el Oriente se cometen delitos de violación más que en el Occidente. ¿Sí? Sí, justamente, doctor, ¿no? Parto de esa situación. Ahora, bueno, basados justamente, ¿no? En el por qué quizás Cochabamba encabeza, ¿no? El aspecto de feminicidios, partiendo incluso desde un indicio de violación. Recordemos que muchos de los delitos que incluyen violencia intrafamiliar eh, no son reportados, ¿no? Como tal, o no son denunciados como tal. Entonces, esto también eh, juega un papel en contra, ¿no? Para lo que es la estadística criminal. No se tiene datos oficiales justamente de los casos, ¿no? Que se suscitan y son pocos los que son denunciados. Es cierto, uno de los delitos más o menos denunciado es pues los delitos de violación, ¿no? Considerándolos muchas veces una deshonra y por evitar el qué dirá de la gente, muchas veces no se presentan estas denuncias y se queda simplemente en lo que se denomina las estadísticas negras, ¿no? De los delitos. ¿Algún comentario? ¿Alguna dama más que quiera comentar para no monopolizar y dar la igualdad de la participación de los dos géneros? ¿Quiere decir algo más, Marco, o se olvidó bajar la mano? No olvidé bajar la mano, doctor. ¿Alguna señorita que desea comentar? Rosemary. Doctor, con relación al clima, se influye, evidentemente influye, doctor, en caso de que el clima en el altiplano, es el mismo hecho de que las personas no tienen mucha vida social nocturna. En cambio, en el oriente sí hay más vida social nocturna porque el mismo clima en el día hace que las personas no organicen mucho fiestas como ser, en cambio en la ciudad o en los lugares más fríos es donde la vida social es en el día y en cambio en el clima cálido hacen más vida social en la noche, doctor, y ahí es donde más se cometen los delitos, viendo o sea, el mismo hecho de que la oscuridad, todo eso, doctor. Ya. Puede ser un aspecto importante a tomar en cuenta, pero sabemos muy bien que los delitos, si bien son influenciados en algunos elementos, pero también vemos según las estadísticas que violaciones también hay en el occidente, también habría aquí en Cochabamba, y con relación a delitos violentos, por ejemplo, ¿cómo creen que es? ¿Dónde se realizaría más? ¿En el occidente, en el oriente o en los valles?
¿Qué opina? Hoy en día la criminalística ha cambiado bastante lo que se tenía en las escuelas clásicas antiguas, ¿no? Hoy en día se tiene como una disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible, significativo, relacionado con el presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia o bien reconstruirlo para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho, ¿no? Muchas veces vemos la criminología, la criminalística, para dar una explicación, encontrar qué es lo que habría pasado, cómo se llega a cometer los delitos. Si vamos analizando, por ejemplo, el tema de los que son los feminicidios, ¿cómo podríamos tratar de explicar, según el conocimiento vago que tenemos, por qué creen que se comete este delito? ¿Cuáles podrían ser las causas que llevan a las personas a cometer este delito? ¿Qué creen? ¿Hay elementos que podrían explicar la comisión de este delito? ¿Creen que son temas sociales, culturales, económicos? ¿Qué creen que se utiliza como un elemento para determinar las causas de lo que son los feminicidios hoy en día? Yo creo que se escucha más cuando salen las noticias que es por infidelidades. O sea, cuando escuchamos las noticias es como que él vio mensajes o salía con otra persona o se separan y estaba empezando a salir con otro o algo así. Es lo que más he escuchado hoy en día, creo yo. Ya. El alcoholismo, la economía, ¿podrá afectar? Doctor, yo creo que parte de esto de una cultura, ¿no? Ya, realmente creo que todavía nosotros tenemos unos pensamientos muy retrógradas, muy antiguos. ¿Ya? ¿En qué sentido? Muchas veces los varones, y bueno, también hay damas, ¿no? Muchas veces creo que no queremos escuchar un no por respuesta. Y a eso netamente creo que nos lleva la ira, cólera, qué sé yo, el temor a perderla a una persona. ¿Ya? Y peor aún, ¿no? Si estamos en un momento tal vez eh, inestable, ¿qué hacemos? Consumimos bebidas alcohólicas, ya en estado de ebriedad estamos queriendo buscarlas, siempre rechazan a una u otra persona y creo que es la rabia de ese momento que no medimos inclusive la fuerza, no medimos las consecuencias y creo que se da por ello. Ahora, lógico que también existe, no solamente el alcoholismo, también inclusive la drogadicción. Imagínense cuando una persona inclusive está drogada, ese rato creo que se pierde, creo que no está en sí mismo. Ya podemos llegar a ser hasta carnicerías humanas ese momento. Y cuando ya estamos en sí, nos damos cuenta que hemos cometido pues un hecho que es irreparable. Ya. Otro comentario, por favor. Me gustaría escuchar a alguna dama que se refiera sobre el tema que estamos analizando. Doctor, en mi Sí. opinión,
el factor económico también influye, doctor. En especial en tiempos de pandemia se vio eso, doctora, la falta de, el incremento en los casos de violencia por la falta de trabajo. eh, Todo eso influyó, doctor, como en el dicho que dicen, por ejemplo, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, doctor. Ya. El tema económico puede influenciar, ¿no? Peor todavía en estos momentos de pandemia que ha habido el encierro de las personas en sus hogares y obviamente la falta de trabajo y la falta de recursos ha calado hondo en la problemática familiar y ha llevado a grandes conflictos, ¿no? Que han impulsado, podríamos decir, o ha aumentado de gran manera lo que han sido los diferentes, la violencia física, psicológica, sexual, incluso llegando a lo que ha sido el feminicidio, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, son todas esas causas, ¿no, Doc? Que realmente a una pareja ya separan o llevan a una persona a cometer semejantes delitos. Y sí, totalmente de acuerdo. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿Por qué siempre los mismos participan? ¿Y los demás dónde están? A ver, Linet Montes, ¿me escucha? Sí, doctor, buenas noches. A ver, le escucharemos, Linet, por favor. Su opinión importa mucho. Ya, sobre las posibles causas del feminicidio, doctor, llevan Sí. también las consecuencias por el celos, ¿no? Y seguido de los problemas pasionales. Y eso es lo que conlleva, digamos, al feminicidio. La falta de comprensión, de comunicación, hasta de ignorancia se le puede decir, doctor. Ya. ¿Y usted cree que puede tomarse en cuenta también el tema alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas? Sí, doctor. ¿Por qué? Digamos, cuando uno consume bebidas alcohólicas, ya no está en sus cinco sentidos, como decir. Pierde la emoción y empiezan a discutir y de ahí viene el conflicto, doctor. Y a veces cuando comete el delito, el acusado no se acuerda de lo que pasó. Bueno, parte desde las dos perspectivas, ¿no? Porque sabemos de que para pelear necesitas a otra persona. Y muchas veces el consumo de bebidas alcohólicas hace de que uno pueda desinhibirse y muchas veces pues puede enfrascarse en discusiones y en peleas pues bastante fuertes, ¿no? Verbalmente y continuar hasta las físicas. ¿Está de acuerdo? Sí, doctor. Ya. A ver, una personita más. A ver, Marco levantó la mano. Sí, doctor, quiero rescatar dos puntos, ¿no? En este aspecto. El último, por ejemplo, hablando del tema del alcoholismo, si bien es un factor primordial, ¿no? Que da origen justamente a la violencia y por ende al feminicidio hoy en día, habría que ver también, ¿no? El tema de los controles del expendio de dichas bebidas. En Bolivia al menos no se tiene, ¿no? Un control limitado. Toda bebida alcohólica se puede evidenciar, ¿no? Que se encuentra a cualquier hora del día y en cualquier lugar, ¿no? En la esquina del barrio, por ejemplo, podemos encontrar. Y tampoco no hay un control, ¿no? Justamente, ¿no? De a quienes se les vende. Si bien hay una normativa,
que nos indica, ¿no? Que solamente mayores de edad pueden consumirla. Creo que parte también, ¿no? De esa situación. Hay países europeos en los cuales el control es muy minucioso y muy riguroso en ese sentido. Entonces, creo que como tenemos al alcance justamente de nuestras manos el tema de adquirir las bebidas alcohólicas, entonces eso también deslinda de una u otra manera, ¿no? El tema del consumo excesivo. Por otra parte, creo que también podemos mencionar el tema de la ideología. Son dos líneas paralelas que habría que descifrar, ¿no? Con mucho cuidado en el tema de las tradiciones y costumbres que podamos mencionar. Eh, Se ve países latinoamericanos que van en lucha constante, ¿no? Grupos que van mencionando el tema de la lucha contra el machismo, pero sin embargo vemos, ¿no? Que las mujeres también tienen, ¿no? Una posición en Latinoamérica, a diferencia de países orientales, donde podemos apreciar, ¿no? El tema de Afganistán, por ejemplo, las mujeres viven, ¿no? Bajo un régimen y eso es lo que no se aprecia acá en Latinoamérica. Por eso menciono que son dos líneas muy paralelas. Latinoamérica creo que está justamente, ¿no? Enraizada en lo que es una costumbre matriarcal, a mi parecer. Sin embargo, el machismo también va predominando. Por eso son dos líneas paralelas que habría que decirlo con mucho cuidado. Ya. Bueno, tocaba un aspecto y también me gustaría tocar ese aspecto, que el tema del alcohol muchas veces es posible de que sea fácil de conseguirlo, ¿no? No hay mucho control en el expendio de bebidas alcohólicas, pero también sabemos muy bien que eso también tiene que ver en el tema cultural, ya que en Bolivia se bebe porque estamos felices, se bebe porque estamos tristes y se bebe por si acaso también, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Esto es cierto lo que señalo? Es cierto, Ciertamente, doctor, pero excusas no también bato. hay un pequeño, bueno, gran detalle que al ver igual que la justicia acá no hace mucho por ciertos delitos, por el feminicidio, o sea, lo dejan pasar, igual hay muchas mujeres que no denuncian este tipo de hechos porque al final de cuentas no hacen nada o cuando van a hacer una denuncia es como que, ah, no, pero no pasó nada, o sea, lo dejan pasar, entonces yo creo que si habría realmente una justicia como debería ser, pienso yo que habría menos delitos y todo eso. Ya. Doctor, también esto implica que el hecho de hacer una denuncia sea muy burocrático y también necesites la asesoría de un abogado, que muchas veces no tenemos la economía, ¿verdad? Eso también influye. Ya, es cierto, ¿no? El tema económico muchas veces prima, pero ¿será suficiente el decir, no tengo plata y permitiré que me peguen, que me maten? No, pero a veces esperar a que te dé el Estado un abogado de oficio es mucho y como es tan burocrático que tienes que llevar, tienes que volver mañana, tienes que ir al forense, eh, tienes que hacer análisis, te piden, los análisis cuestan y eso es lo que uno tiene que pagar y a veces mucha gente es de bajos, bueno, yo pienso que la mayoría es de bajos recursos y creo que ese es el factor económico, es de vital importancia en este tema, pienso, porque, y el tema